Más allá de la realidad física, y si todo lo que has percibido como real fuera apenas un eco, una proyección tenue de algo mucho más vasto e inabarcable. Las civilizaciones antiguas jamás vieron la materia como el final del camino, sino como un velo, una ilusión transitoria que oculta los niveles superiores de existencia. La realidad que habitamos parece sólida, estructurada y lógica, pero bajo su superficie palpita una red de frecuencias, símbolos y arquetipos que escapan a los sentidos ordinarios. Pensar en 3 dimensiones es como intentar comprender un río mirando una gota. Es hora de cuestionar el paradigma que define nuestra existencia. Aquello que los antiguos llamaban maya o ilusión no era una metáfora poética. Era una advertencia velada sobre los límites de nuestra percepción lineal. Vivimos atrapados en un espacio mental que ha sido cuidadosamente construido para restringir nuestra visión a lo tangible. 3 dimensiones de espacio, largo, ancho y alto, junto con un tiempo secuencial, nos han sido impuestos como la estructura única de lo real. Sin embargo, los textos prohibidos de las escuelas herméticas y los tratados alquímicos hablan de planos superpuestos, de niveles de conciencia que coexisten más allá de lo visible. El pensamiento moderno, aún atado a la lógica materialista, apenas comienza a vislumbrar lo que los sabios de la antigüedad ya intuían. La materia no es más que una expresión congelada de energía cósmica. Para ver más allá, no basta abrir los ojos. Es necesario despertar el ojo interno. Los iniciados de Egipto, los yogis del Himalaya y los guardianes de los misterios ocultos sabían que la percepción humana podía expandirse, multiplicarse, disolverse en los tejidos invisibles del universo. En sus rituales, símbolos y oráculos escondían claves para acceder a dimensiones que trascienden el tiempo y el espacio. Sus enseñanzas no eran meras supersticiones, sino mapas de navegación interior para almas inquietas. Según los papiros herméticos, el alma no se desplaza en línea recta, sino en espiral. El tiempo no fluye, sino pulsa. Desde esta perspectiva, lo físico es solo la sombra proyectada por una luz espiritual superior. Y para ver esa luz, uno debe trascender la cárcel de lo evidente. ¿Y si el universo no fuera una construcción externa, sino un espejo multidimensional del alma? Esta hipótesis, sostenida por la sabiduría ancestral, nos invita a cuestionar la misma noción de realidad. La alquimia interior no se limita a la transmutación de los elementos, sino también a la transformación de nuestra manera de percibir. Ver más allá de la realidad física es un acto de rebelión sagrada, una danza entre lo que se ve y lo que se intuye. Aquí, la conciencia se convierte en el arquitecto de la experiencia y la intención en el cincel que esculpe la existencia. En este juego cósmico, despertar es recordar que todo lo que existe afuera primero fue concebido adentro. Pero ¿cómo acceder a esta visión expandida si nuestra mente ha sido entrenada para rechazar lo invisible? La clave está en aprender a pensar en 4 dimensiones, en romper las cadenas del tiempo lineal y del espacio limitado. Porque si lo que vemos es apenas la superficie, ¿qué verdades se ocultan en las profundidades? Así como el alquimista observa el plomo sabiendo que guarda oro, debemos mirar nuestra realidad sabiendo que oculta mundos. El siguiente paso, querido viajero de la conciencia, nos llevará a explorar qué significa realmente pensar en 4 dimensiones, donde el tiempo deja de ser tirano y se convierte en un aliado. ¿Qué significa pensar en 4 dimensiones? Pensar en 4 dimensiones no es simplemente un ejercicio mental abstracto, es una mutación profunda de la conciencia.
significa soltar la ilusión de que el tiempo es una línea recta que va del pasado al futuro. En realidad, el tiempo es un campo, un océano vibracional donde todos los momentos existen simultáneamente. Esta visión, compartida tanto por antiguos místicos como por la física moderna, nos invita a concebir la vida no como una sucesión de hechos encadenados, sino como un tejido de posibilidades entrelazadas. En la cuarta dimensión, el observador ya no es pasivo. Se convierte en un creador consciente, un tejedor del destino que navega entre infinitas rutas cuánticas. La sabiduría ancestral ha descrito esta comprensión de formas metafóricas y simbólicas. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representa el tiempo cíclico, eterno, no lineal. Los mayas hablaban de ruedas dentro de ruedas, y los textos prohibidos de Alejandría relataban viajes del alma a través de esferas temporales superpuestas. Para pensar en 4D, hay que entender que el yo que somos hoy ya existe en potencial en versiones múltiples. Una donde elegimos el miedo, otra donde elegimos la sabiduría, otra donde no elegimos nada. La alquimia interior consiste en alinearnos con la versión de nosotros que vibra más cerca de nuestra iluminación espiritual. Esto implica una paradoja profunda. Para avanzar hacia el futuro, hay que regresar al presente con una nueva mirada. El tiempo, entonces, no es un carril que se recorre, sino un espejo en el que nos reflejamos desde múltiples ángulos. Desde Vincent, la perspectiva cuatridimensional. Cada decisión es una bifurcación, cada pensamiento, una semilla de universo. El libre albedrío deja de ser una abstracción filosófica y se convierte en una herramienta de navegación consciente. Quien piensa en 4D ya no se pregunta qué va a pasar, sino cuál de los futuros posibles estoy eligiendo habitar con mi vibración actual. La física cuántica, en su lenguaje técnico, ha comenzado a validar estas intuiciones milenarias. El principio de superposición establece que una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo, hasta que es observada. Y esta observación colapsa las probabilidades en un único resultado. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Cada observación que hacemos, cada creencia que sostenemos, colapsa un universo entre muchos. El acto de pensar en 4 dimensiones es, entonces, un arte oculto. El arte de elegir con conciencia cuál de todos los caminos posibles se materializa. Una danza entre el pensamiento y la energía cósmica que subyace a todo lo que existe. Y si todo ya existe, ¿qué nos impide vivir la realidad que anhelamos? Este es el enigma que nos conduce al siguiente umbral. Comprender intelectualmente las 4 dimensiones es solo el inicio. Encarnarlas en nuestra cotidianidad exige práctica, visión interior y conexión profunda con lo eterno. ¿Estamos preparados para habitar múltiples versiones de nosotros mismos o seguiremos prisioneros del calendario y del reloj? Las escuelas de misterio enseñaban que la verdadera libertad nace cuando recordamos que el tiempo no nos encierra, solo espera ser comprendido. Y es desde esa comprensión que surge la siguiente revelación: que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral en realidad jamás estuvieron separadas. Sabiduría ancestral y respaldo científico. Antes de que la ciencia llevara su mirada al misterio del tiempo, ya los antiguos habían penetrado sus secretos con intuición precisa. Los sabios de Egipto, los druidas celtas, los rishis de la India y los iniciados del Tíbet compartían una visión común. El tiempo es una ilusión, no una metáfora, sino una realidad profunda comprendida desde una conciencia expandida. Desde los templos de Luxor se hablaba del eterno retorno. En los Vedas, del Kala como un ciclo donde pasado, presente y futuro
se entrelazan como los hilos de un mismo tapiz cósmico. La alquimia interior, en todas estas culturas, se enseñaba como un camino para trascender la percepción lineal y fundirse con lo eterno. Esta sabiduría ancestral no se perdió, aunque muchos intentaron enterrarla. Quedó cifrada en textos prohibidos, tallada en muros, cantada en himnos, transmitida en susurros por linajes ocultos. Las escuelas de misterios preservaron estos conocimientos como un fuego sagrado, resistiendo a la oscuridad de las inquisiciones y los dogmas que buscaban apagar la llama de la iluminación espiritual. En ellos se hablaba de cuerpos sutiles capaces de viajar más allá del tiempo físico, de realidades paralelas donde cada alma desplegaba sus múltiples posibilidades. Los guardianes de esta enseñanza sabían que ver el tiempo como una línea era limitar la grandeza del espíritu humano. Curiosamente, la física moderna, tras siglos de escepticismo materialista, ha comenzado a redescubrir lo que los antiguos ya sabían. Albert Einstein afirmó que el tiempo no es absoluto, sino relativo al observador y al espacio que lo contiene. Su teoría de la relatividad reveló que el tiempo puede dilatarse, comprimirse o incluso detenerse, dependiendo de la velocidad y la gravedad. Estas afirmaciones no son teorías esotéricas, son verdades científicas aceptadas. En los aceleradores de partículas se ha demostrado que un reloj en movimiento marcha más lento que uno estático. ¿Acaso no nos dice esto que el tiempo es maleable, navegable y por tanto transformable desde la conciencia? La física cuántica dio otro salto hacia el corazón de los misterios ocultos. El experimento de la doble rendija reveló algo asombroso. El simple hecho de observar una partícula cambia su comportamiento. ¿Qué significa esto? Que la realidad no es fija, sino moldeada por la atención. El observador influye directamente en lo observado, tal como enseñaban los alquimistas al hablar del vínculo entre el microcosmos y el macrocosmos. Así, la conciencia deja de ser un espectador pasivo para convertirse en un agente activo en la creación de la experiencia. Esta es una de las grandes convergencias entre ciencia y sabiduría ancestral. Ambas reconocen que todo es energía cósmica, en constante danza, y si tanto los sabios antiguos como los físicos modernos coinciden en que el tiempo no es una línea, sino un campo de posibilidades, ¿qué podríamos alcanzar al vivir desde esa comprensión? Aquí surge la promesa cuatridimensional. Acceder a intuiciones profundas, percibir patrones invisibles y reconectar con el yo futuro que ya alcanzó la plenitud. Pero para lograrlo, no basta con entender. Hay que recordar cómo vivían los iniciados. Recordar que tu conciencia es una brújula cuántica, y es justamente en esta reconexión con lo eterno que se abren las puertas al siguiente nivel de percepción. Los beneficios ocultos que surgen al habitar la conciencia cuatridimensional. Beneficios de la conciencia cuatridimensional. Acceder a la conciencia cuatridimensional es como cruzar un umbral invisible que transforma radicalmente nuestra forma de vivir, percibir y actuar. Desde este estado, los velos que ocultan los misterios ocultos comienzan a disolverse, revelando una red de información y energía cósmica que antes permanecía inaccesible. Premoniciones, intuiciones precisas y una sensibilidad amplificada hacia los ritmos del universo emergen con naturalidad. Ya no caminamos ciegos por la vida, sino acompañados por una sabiduría ancestral que nos guía con señales sutiles. Esta conciencia no se impone desde afuera, brota desde el núcleo silencioso del ser, allí donde habita la verdadera iluminación espiritual.
Uno de los mayores regalos de esta expansión es la conexión con el yo futuro, esa versión de ti mismo que ya logró lo que hoy anhelas, que ya superó los miedos que ahora te detienen y que vibra desde la serenidad del que recuerda su propósito cósmico. Este yo no es una fantasía, sino una posibilidad latente que puede guiar tus decisiones presentes con claridad asombrosa. Escuchar su voz es aprender a actuar desde la coherencia, no desde la reacción. A través de la alquimia interior, esta conexión se fortalece, permitiéndote tomar decisiones más alineadas, evitar errores repetitivos y avanzar por senderos que antes parecían ocultos por la niebla de la duda. Pensar en 4 dimensiones también permite detectar patrones invisibles que se repiten en nuestra vida, ciclos emocionales, decisiones recurrentes, vínculos que reflejan heridas no sanadas. Esta visión profunda no juzga, sino que revela. Al ver estos patrones desde una perspectiva elevada, podemos comprender su origen y transformarlos desde la raíz. Es como ver el mapa completo de tu existencia y entender por qué ciertos caminos se cruzan una y otra vez. Esta capacidad no surge del intelecto, sino de una percepción integrada que reconoce que todo lo que nos sucede es parte de una danza cósmica con propósito y significado oculto. Además, al vivir desde una conciencia cuatridimensional, dejamos de reaccionar desde el miedo o la urgencia. La ansiedad por el futuro se disuelve, porque entendemos que el futuro ya existe como un campo vibracional, esperando ser elegido. La culpa del pasado pierde fuerza, porque comprendemos que cada error fue un peldaño hacia una versión más elevada de nosotros mismos. Así, surge una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de una comprensión profunda del flujo del universo. Actuar desde esta serenidad es vivir en presencia cuántica. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento emana desde un centro conectado con la eternidad. Y sin embargo, esta expansión no está exenta de desafíos, porque al ver más, también sentimos más. Al percibir múltiples líneas temporales, también enfrentamos la responsabilidad de elegir con sabiduría. Estamos listos para sostener esa expansión. Podemos mirar todos los caminos posibles sin perdernos en ellos. Estas preguntas nos conducen al siguiente misterio: los obstáculos ocultos que surgen cuando se despierta esta conciencia elevada. Porque no basta con abrir los ojos, también debemos aprender a sostener la visión. Y es precisamente ahí donde muchos se desvían del camino al no comprender las trampas sutiles del despertar cuatridimensional. Obstáculos y trampas comunes. Adentrarse en la conciencia cuatridimensional no es solo un acto de revelación, sino también una prueba de integración. Muchos buscadores, al vislumbrar las vastas posibilidades del tiempo expandido, caen en trampas sutiles que desvían su camino. Una de las más comunes es el ego espiritual, la ilusión de superioridad por haber despertado. Esta trampa, más peligrosa que la ignorancia, convierte el conocimiento sagrado en herramienta de juicio. Los antiguos advertían contra esto en los textos prohibidos de los templos iniciáticos. Quien cree haber llegado se cierra a seguir aprendiendo. La verdadera sabiduría ancestral enseña humildad ante lo infinito, y todo aquel que ha tocado el misterio sabe que cuanto más ve, más comprende que aún no ha visto nada. Otro obstáculo es la sobrecarga perceptiva. Al abrirse a múltiples dimensiones, el alma empieza a captar energías sutiles, vibraciones ocultas, presencias que antes permanecían veladas. Sin preparación, esto puede generar ansiedad, confusión o incluso pérdida de anclaje. Algunos comienzan a tener visiones, sueños lúcidos, sin comprender su significado,
ni cómo integrar estas experiencias en la vida diaria. Es aquí donde la alquimia interior se vuelve esencial. No basta con abrir portales, hay que aprender a cerrarlos y discernir cuál debe permanecer abierto. Los antiguos usaban rituales de protección y conexión con la energía cósmica precisamente para guiar este tipo de expansión sin caer en el caos vibracional. También está el riesgo de huir del presente, de vivir demasiado en planos elevados y desconectarse del aquí y ahora. Muchos que acceden a la visión cuatridimensional se fascinan tanto con lo invisible que pierden la capacidad de habitar lo cotidiano. Pero toda iluminación espiritual, para ser real, debe encarnarse. El pan diario, la mirada del otro, el silencio interior, también son portales. Las enseñanzas herméticas insisten: lo que está arriba es como lo que está abajo. No hay iluminación verdadera si se descuida el mundo físico, si se olvida que incluso el cuerpo es un templo donde se reflejan los misterios del alma. A veces, la conciencia expandida puede llevar a una parálisis existencial. Ver tantas posibilidades al mismo tiempo, sentir que cualquier decisión abre un universo distinto, puede bloquear el movimiento. El exceso de caminos puede convertirse en un laberinto sin salida. Aquí surge una enseñanza crucial de los textos antiguos. Elegir es un acto sagrado. No importa cuál línea temporal se active, si viene desde la verdad interior. El enfoque es la brújula, el corazón, el filtro. Sin esa claridad, el buscador se dispersa y termina atrapado en ciclos sin fin. Por eso, toda expansión requiere también estructura, disciplina energética y dirección del alma. Y por último, existe el peligro de la desconexión emocional o sensorial. Algunos, al elevarse a niveles altos de conciencia, empiezan a rechazar las emociones, el cuerpo, los vínculos, caen en la ilusión de que el espíritu debe desligarse de lo humano. Pero la verdadera alquimia interior no separa, integra. La iluminación espiritual no niega la emoción, la transfigura. La sabiduría ancestral no pide desapego del mundo, sino una nueva forma de habitarlo. Y es precisamente ese equilibrio el que nos prepara para recibir las herramientas prácticas que permitirán anclar la conciencia cuatridimensional en la vida diaria. Porque ver es solo el inicio. Actuar desde esa visión es el verdadero salto cuántico. Herramientas prácticas para integrar la cuarta dimensión. La verdadera sabiduría no reside solo en ver lo invisible, sino en aprender a vivirlo. Integrar la conciencia cuatridimensional exige más que comprensión teórica. Requiere prácticas conscientes, decisiones alineadas y un compromiso profundo con la alquimia interior. Una de las claves más poderosas es consultar a tu yo futuro. Esta herramienta, ancestralmente utilizada por chamanes y místicos, consiste en proyectarse hacia la versión de ti que ya alcanzó la plenitud. Preguntarse, ¿qué haría la versión de mí que ya logró lo que deseo? Es activar una línea temporal específica. No se trata de imaginar desde el deseo, sino de actuar desde la vibración de quien ya recuerda haberlo vivido. Esta técnica invoca la sabiduría del ser expandido, transformando cada decisión cotidiana en un acto cuántico. Otra herramienta esencial es la visualización cuántica, pero no aquella que simplemente repite imágenes mentales vacías, sino la que encarna la emoción de ya estar viviendo el resultado deseado. Los antiguos sabían que el universo no responde a pensamientos aislados, sino a vibraciones completas. Visualizar desde la cuarta dimensión implica sentir con el cuerpo, respirar como si ya habitaras esa realidad y permitir que tu energía cósmica se alinee con la frecuencia de ese futuro. Esta práctica, si se realiza con constancia y devoción,
Altera las líneas de probabilidad, activando nuevas rutas en la red del tiempo. No se trata de forzar el destino, sino de sintonizar con la versión más elevada de ti mismo. Detectar bucles repetitivos es otra técnica fundamental. Estos bucles, emocionales, relacionales, conductuales, son señales de que una línea temporal se ha cerrado sobre sí misma. Los textos prohibidos de las antiguas escuelas místicas explicaban que repetir una lección sin conciencia es permanecer estancado en un eco vibracional. Observar estos patrones sin juicio, con compasión profunda y luego elegir conscientemente una nueva respuesta rompe el ciclo y abre un portal a una realidad diferente. Aquí, la alquimia interior se convierte en arte de navegación. Cada vez que eliges distinto, cambias de universo. Cada ruptura con un patrón inconsciente es un salto cuántico silencioso, pero poderoso. La meditación también se revela como una herramienta majestuosa. No como una simple relajación, sino como un viaje hacia planos elevados de conciencia, donde el alma dialoga con su versión expandida. Meditar desde la cuarta dimensión es visualizar tu vida desde arriba, como si flotaras sobre tu propia línea temporal, observando con serenidad los cruces, los desvíos, los aprendizajes. Es en ese espacio sagrado donde puedes preguntar, escuchar, integrar. Esta práctica permite recalibrar tu vibración, soltar cargas del pasado y anclar nuevas intenciones en el presente. Así como los iniciados del Tíbet o de Eleusis utilizaban el silencio como puerta hacia los misterios ocultos, tú también puedes usar la quietud para ver lo invisible. Y finalmente está la atención multidimensional diaria, el arte de vivir cada acto como si ya estuvieras en la línea temporal deseada, caminar como si ya estuvieras sano, hablar como si ya estuvieras en paz, comer como si tu cuerpo ya fuera templo sagrado. Esta práctica, sencilla pero profunda, reprograma el campo energético y sintoniza tu presente con el futuro que quieres habitar. No es fantasía, es vibración activa. Las antiguas escuelas sabían que cada gesto contiene poder. En la conciencia cuatridimensional, el presente es una plataforma mágica desde la cual se accede a infinitas realidades. Pero aún queda una última revelación: cómo dar sentido a todo esto y recordar quiénes somos realmente dentro de este vasto escenario cuántico. La realidad que percibes no es un muro, es un espejo, un reflejo mutable de tu estado interior, de tu vibración, de tu atención. Comprender esto desde la conciencia cuatridimensional es abrazar una verdad que los sabios han susurrado a través de los siglos. No estás atrapado en una línea de tiempo, tú la estás generando. Cada pensamiento es un pincel, cada emoción una nota, cada acción una danza que modifica el patrón invisible del universo. No eres un accidente cósmico, sino un viajero sagrado que ha olvidado temporalmente su origen estelar. Y hoy, en este instante, comienzas a recordar que tu alma es multidimensional, que existes en múltiples planos al mismo tiempo y que puedes sintonizarte con la realidad que desees a través de la alquimia interior. Esta no es una idea abstracta, sino una capacidad latente, un poder dormido que se activa con la intención consciente. Al pensar en 4 dimensiones, dejas de ver el tiempo como enemigo y comienzas a usarlo como un aliado. Ya no esperas que las cosas sucedan, las eliges, las invocas, las encarnas. Así es como los antiguos navegaban entre mundos, y así es como tú puedes reescribir tu destino con la tinta de la conciencia despierta. Pero esta maestría no se alcanza desde la prisa. Requiere silencio, observación, práctica. Los grandes
Sabios no eran meros conocedores de fórmulas secretas, eran guardianes de una actitud, la de honrar cada instante como un nodo sagrado en la red del tiempo. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Puedes caminar por esta tierra sabiendo que cada paso es parte de una sinfonía mayor, que cada decisión vibra más allá de tu comprensión actual. Pensar en 4D es vivir en armonía con el misterio, confiar en el pulso invisible que guía a quienes se atreven a ver lo que no todos ven. Y aún hay más, porque este conocimiento no termina aquí. Es apenas una puerta que se abre. Si has sentido resonancia, si algo dentro de ti ha despertado mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Tu alma lo reconoce porque ya lo sabía. Estás siendo llamado a recordar, a expandir, a elegir con conciencia tu próxima versión. Porque lo que está en juego no es solo tu destino individual, sino el salto evolutivo de la humanidad entera. Somos piezas de un mismo rompecabezas cuántico. Al cambiar tu vibración, transformas tu línea temporal y con ella el entramado de toda la existencia. Así que, viajero del tiempo, ahora sabes que no estás a merced del azar. Eres compositor, alquimista, creador. La realidad es una sinfonía de posibilidades y tú decides cuál sintonizar. No temas a lo invisible. Es tu herencia. No huyas del presente, es tu punto de acceso. Piensa en 4D, siente en 4D, vive en 4D. Y cuando lo hagas, notarás que todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has recordado cómo verlo. Y si todo lo que crees conocer sobre la realidad fuera apenas una sombra proyectada por dimensiones invisibles. Y si el tiempo no fuera una línea, sino un campo vibrante que puedes atravesar con tu conciencia. Desde las escuelas de sabiduría ancestral hasta los descubrimientos más modernos de la física cuántica, hay un conocimiento profundo que ha sido ocultado, distorsionado y olvidado. Hoy te invito a cruzar el umbral hacia un nuevo entendimiento. Aprenderás a pensar en 4 dimensiones y a ver lo que hasta ahora ha permanecido invisible. Este no es un viaje ordinario, es una exploración de los misterios ocultos que sostienen la estructura misma del universo. Vas a descubrir cómo el tiempo puede dejar de ser una prisión, cómo conectar con tu yo futuro y cómo cambiar tu realidad a través de la vibración consciente. Aquí no hablamos de teorías vacías, sino de herramientas prácticas que despiertan tu alquimia interior y te devuelven el poder creador que siempre fue tuyo. ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que creías saber? Porque lo que está por revelarse no es una simple idea, es una transformación de tu percepción. Verás cómo antiguas culturas entendían el tiempo como un flujo simultáneo, cómo la energía cósmica responde a tu intención y cómo puedes reescribir tu destino desde la profundidad de tu atención. Esta guía es un mapa, pero el viaje solo tú puedes hacerlo. A lo largo de este video vamos a recorrer dimensiones olvidadas, rescatar textos prohibidos y activar memorias dormidas en tu conciencia. Te mostraré cómo integrar la visión cuatridimensional en tu vida cotidiana, cómo superar los obstáculos del ego y cómo vibrar desde la iluminación espiritual sin desconectarte del aquí y ahora. Cada palabra, cada símbolo que encontrarás aquí ha sido elegido para despertar tu sabiduría ancestral. Así que si estás listo para ver lo invisible y recordar lo que tu alma ya sabe, suscríbete al canal, activa la campana, comenta tus intuiciones y comparte este video con otros, buscadores del misterio, porque lo que estás por descubrir podría cambiar para siempre la forma en la que ves la realidad. Ahora que has explorado los secretos de la conciencia cuatridimensional y comprendido cómo navegar el tiempo desde una nueva perspectiva, te hago una pregunta. ¿Y si aún existieran verdades más profundas esperando ser recordadas?
La realidad no es algo que simplemente se vive, es algo que puedes moldear. Comparte en los comentarios qué parte de este viaje resonó más contigo. ¿Has sentido alguna vez que estabas percibiendo más de lo que tus ojos podían ver? Tu experiencia puede inspirar a otros buscadores. No olvides dejar tu like si este video expandió tu visión, suscribirte para seguir explorando los misterios ocultos junto a nosotros y activar la campana para no perder los próximos conteúdos, porque esto es apenas o inicio. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los textos prohibidos, las llaves de la alquimia interior y los códigos que revelan tu verdadera esencia. El viaje continúa y lo invisible ya empieza a hablarte.